Qué bueno que está con nosotros en este su programa UPL 360. Estamos en esta ocasión abordando un tema muy interesante. Sí, Juan Carlos, los 500 años de la Reforma Protestante estamos prontos a celebrar y es impresionante cómo han pasado ya 500 años. 31 de octubre de 1517. Martín Lutero colgó las 95 tesis contra la venta de indulgencias, Juan Carlos. Así es, y eso dio inicio a un fenómeno histórico, político y religioso y espiritual, vamos a decir. En todos los sentidos, la Reforma Protestante. Y pues nada, eso dio origen a la Iglesia Evangélica y todo lo que eso significa, y estamos pronto a celebrarlo. Así es, y tenemos en esta ocasión a la profesora Miriam Bermúdez. Sin lugar a dudas, ella es la decana académica del Seminario Teológico de Honduras en la ciudad de Tegucigalpa, ostenta una maestría en teología y nosotros nos sentimos honrados con la presencia de ella. Así es, y bueno, Miriam, bienvenida al programa. Muchas gracias, hermanos, por estar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a una pausa antes de iniciar el diálogo con la profesora. Así es, no se vaya, permanezca con nosotros. Sé un líder, estudia predicación y elocuencia. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, este diploma es para ti. 2 módulos teóricos, 2 prácticos, 8 meses y un estudio que llevará tu ministerio a otro nivel. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360. Juan Carlos, vamos a abordar un tema que realmente es fascinante, los 500 años de la Reforma Protestante. Así es, y vamos a conversar con la profesora Miriam Bermúdez, quien es especialista en esta materia. Miriam, cuéntenos un poco, ¿qué pasó el 31 de octubre de 1517? Ese 31 de octubre del año 1517 marca un hito histórico en la historia, valga la redundancia, de la Iglesia Cristiana Evangélica, ya que en ese momento se retoma al cauce natural del cual debió haber seguido la Iglesia y que durante unos cuantos siglos se había desenfocado. Siendo Martín Lutero el llamado por Dios para poder liderar este nuevo movimiento en donde él lleva la antorcha que iluminará la iglesia desde ese momento hasta nuestra época. ¿Qué estaba pasando en ese momento histórico en el contexto de Alemania en aquel entonces? ¿Qué ocurrió? Y de Europa, y de Europa de esa época, ¿sí? Sí, tenemos que pensar que no solamente Alemania nosotros la recordamos porque es el lugar donde estaba en ese momento habitando Martín Lutero, pero también hay otros países que están inmiscuidos en este movimiento y que son muy importantes, como ser Inglaterra, Francia y Suiza. Son países netamente protestantes. Pero ¿qué ocurría en ese momento? Tenemos que pensar que se está dando una transición del feudalismo a la monarquía. España se está consolidando como una potencia, ya que ha habido una unión entre los reinos de Castilla y de Aragón. En Inglaterra también es un país sobresaliente, quien le está prestando mucha importancia al papado. En esa época se está dando lo que es el cisma, lo que se conoce como el cautiverio babilónico, en donde la Santa Sede se trasladó, al menos algunos papas, a la ciudad de Aviñón y otros quedaron pues en Roma. También esto permite que la Reforma Protestante y especialmente el papel de Martín Lutero pueda sobresalir, pueda seguir su camino. Hay problemas políticos internos, especialmente en Alemania. El papado de ese momento no se interpuso abiertamente al papel de Martín Lutero, ya que si eso sucedía, quiere decir que el emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que es él mismo, hubiera tenido mayor poder. Y por otro lado, el avance del islamismo no le permitió a Carlos V poder enfrentar la situación que estaba sucediendo con Martín Lutero. Estas fueron circunstancias que Dios permitió para que la Reforma Protestante avanzara en su momento. Además, tenemos el problema eclesial. La iglesia se ha degenerado de tal forma que está más enfocada en satisfacer
sus propias necesidades, sus propios intereses, el nepotismo, la simonía, hay un aumento en los intereses porque la iglesia está necesitada de dinero para poder sufragar todos los gastos personales como curia papal, pero también todas aquellas empresas que ellos han emprendido como construcción de catedrales, sostenimiento de artistas muy importantes y costear guerras internas y a veces hasta intrigas políticas. Entonces todo eso está provocando un caos espiritual. Frente a este caos, como siempre, Dios deja un remanente y vemos que está el monasticismo. Los monjes se refugian en sus monasterios y se dedican en gran medida a la meditación y a la contemplación, y esto da lugar a que surjan escuelas que más tarde se van a convertir en universidades, en donde se va a abordar se va a dar apertura a las ciencias, va a nacer y se va a desarrollar el humanismo, donde se va a hacer un retorno a lo más clásico, al amor, y se va a descentralizar aquellas ideas que se pensaban, donde Dios era el centro y ahora el ser humano va a ser el centro. El humanismo en este momento va a marcar el retorno del estudio de los idiomas clásicos como el hebreo, el griego, el latín, el arameo, y esto va a hacer que la escritura también resurja, pues ella va a ser el centro de estos estudios y algunos manuscritos muy antiguos. Y sumémosle a esto el aparecimiento de la imprenta. Entonces, todo esto va a confabularse para que la reforma protestante sea un éxito en este siglo XVI. O sea que definitivamente... ¿Qué clase es la que nos dio? Ya no tenemos más que decir, ¿verdad? Estamos hablando con una profesora, Juan Carlos. Así es, alguien que se ha dedicado por años a enseñar esto. Exactamente. Ahora, me llama la atención cuando yo escucho a la profesora Miriam Bermúdez hablar sobre este tema con tanto denuedo, ¿verdad? Y erudición. Y erudición. Para ser específico. Que definitivamente la reforma no fue como nos la pintaron. A ver, ¿cómo nos la pintaron, Juan Carlos? ¿Se acuerda a ver. usted cuando leíamos en la biografía de grandes cristianos aquella historia idealizada de Martín Lutero, el que rompió el hechizo de los siglos? Bueno, ese era Samuel Brengol el que dijo eso. Bueno, pero leíamos... Pero sí, biografía de Miguel Boyer era. ¿Verdad? Y leíamos sobre Martín Lutero, que él fue el que hizo, ¿verdad? El que rompió con todo ese esquema religioso. En realidad se estaba fraguando un montón de eventos alrededor de lo que estaba pasando con Martín Lutero. O sea que si no hubiese habido esa confabulación de la que habla la profesora, no hubiera pasado nada. Hubiese terminado como Jerónimo Savonarola, ¿verdad? O Juan Hus, ¿verdad? Que murieron producto, ¿verdad? De que ellos fueron, que el mismo sistema los terminó. Hablando profesora Bermúdez, usted nos ha hablado de que en ese momento se están conjugando muchas cosas y uno de ellos es el Renacimiento. Años atrás ya Juan Gutenberg había inventado la imprenta. Todos estos hechos, y usted está mencionando algo que todavía yo creo que tiene vigencia hoy en día, el hecho de que la iglesia estaba embarcada en construir, por ejemplo, el Vaticano. Sí, pues ella lo mencionó, ¿verdad? El dinero para empresas que ellos estaban involucrados. En segundo lugar, hay la vida espiritual de la iglesia estaba muy baja, ¿verdad? Y viene este monje, este sacerdote Agustino, si mal no recuerdo. Sí, Agustino. ¿Verdad? Y pegó sus 95 tesis. En contra de la venta de indulgencias. De indulgencias, correcto. Que era un proyecto de levantamiento de fondos. Era un proyecto de levantamiento de fondos, exactamente. Profesora Bermúdez. Los resultados. ¿Qué fue el impacto que tuvo Martín Lutero con pegar esas 95 tesis? ¿Qué es lo que hizo que esto se convirtiera en un movimiento que terminó con la separación de 4 o 5 países del dominio de Roma? Y que ahora celebramos 500 años. Recordemos que aunque no todas las 95 tesis están centradas en lo que es la venta de indulgencia, la mayoría sí. O sea, 90 y 89, creo, si no estoy equivocada, están relacionadas con la venta de indulgencia. Es el aspecto económico.
Esto es lo que era el centro de lo de la venta de indulgencias. No solamente se estaba obteniendo dinero de la gente más pobre para asegurarle su estadía o su partida muy rápida del purgatorio y su estadía en el cielo, sino que estamos hablando también de las personas que tenían una opulencia, que eran económicamente fuertes. Esto a mí me da dolor ahora que lo pienso en esta época, porque se le estaba cerrando el camino, la entrada al cielo a todos aquellos que eran personas de escasos recursos económicos. Solamente aquellos que tenían posesiones, ya fuese en bienes materiales o en oro, tenían el acceso. Y el que tiene el dinero tenía el poder. Y todos aquellos terratenientes o reyes, porque algunos estaban todavía en esa transición de feudalismo, todos ellos estaban sujetos a Roma de una medida, y se está rompiendo esa hegemonía que Roma está teniendo con estos reyes y señores feudales, y eso implica que Roma está decayendo en su poder y quiere mantenerse, y la única forma de que encuentran en ese momento, porque también hay que ponernos en el papel, en los zapatos de los que estaban en ese momento manejando la iglesia desde Roma. Ellos quieren mantener la iglesia, quieren mantener el poder de la iglesia a toda costa, y han hecho uso de todo lo que el mundo le ofrece, del nepotismo, de la simonía, o sea, de todo lo que tenían alrededor para poderse mantener. Muchas gracias. Así, muy interesante su exposición, pero desafortunadamente tenemos que hacer una pausa. Y regresamos en el otro segmento ya para traer la reforma a nuestra época. Así es. Muchas gracias. No se vaya, permanezca con nosotros. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu iglesia. Sé un líder, estudia terapia familiar. 5 módulos, 5 exámenes, 10 meses y un diploma que te preparará para orientar a las familias de tu iglesia. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros, Juan Carlos, exquisito este diálogo con la profesora Bermúdez, especialista en historia de la iglesia. Así es, ahora necesitamos traer la reforma aquí, al siglo XXI. Yo tengo unas preguntas aquí. Ok, muy bien, usted. Mire, aquí, doña Miriam, mire, ¿son todavía los principios de la reforma pertinentes para la iglesia del siglo XXI? Porque estamos hablando de 500 años, pero ahora, ¿son pertinentes? Vamos a recordar, Raúl, que los principios son 5 principios, ¿no? Donde hablaba de sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y Dios sea la gloria, ¿no? Eran los 5 principios. Esos 5 principios siguen siendo válidos. Hace poco yo leía un pensamiento que dice, iglesia reformada, siempre reformándose. Entonces, esos 5 principios los necesitamos. Y es menester tenerlos siempre presentes, porque a veces suceden situaciones que algunos sectores de la iglesia evangélica se olvidan que el fundamento es la escritura, que la salvación es por gracia y que Cristo es nuestro Redentor. Entonces sí son pertinentes aún hoy. Ahora, Juan Carlos, usted sabe, ellos están haciendo una gran celebración en Tegucigalpa el 31 de octubre y la doctora Barrientos y la decana están haciendo un gran proyecto. Tal vez podemos hablar de ese tema. Por supuesto. Sí, Miriam, ¿cuál es el plan del seminario para el próximo año? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿No? Que quizás. Nosotros hemos descubierto aquí, dentro de nuestro contexto en Honduras, que la iglesia evangélica estaba perdiendo su identidad y estábamos asumiendo tradiciones que no eran propias ni como pueblo hondureño ni como iglesia evangélica. En vez de estar celebrando lo que cimenta nuestra identidad nacional, nuestra identidad como cristianos, celebrando la reforma protestante, andábamos de puerta en puerta pidiendo dulces. Eso llevamos 5 años. Día de brujas. Y para gloria de Dios hemos trascendido. Y ya son muchas las iglesias evangélicas que el 31 de octubre al menos hablan sobre la biografía de Martín Lutero, resaltan quién fue este varón, aunque se olvidan de los que sembraron antes, pero es algo importante para nosotros. Cada año nosotros montamos un taller sobre identidad cristiana
en donde abordamos la problemática de nuestro país y la relacionamos con los escritos de Martín Lutero y con los principios que enseñó la Reforma Protestante. Esperamos para el próximo año, que se van a celebrar los 500 años de Reforma Protestante, tener un evento magno en donde vamos a cerrar ese ciclo para iniciar uno nuevo, hablando sobre la esencia del cristianismo. Ese va a ser el tema en los 500 años de la Reforma Protestante. Y vamos a ir nosotros, Juan Carlos, va a apartar los billetes desde ya. Claro que sí. ¿Nos está invitando Miriam para ir o cómo está el asunto? Claro, mis hermanos, ustedes son parte del seminario y han sido conferencistas, al menos usted, Raúl, en este evento que nosotros año a año estamos montando para poder hacer conciencia de lo que significa identidad cristiana desde la Reforma Protestante. Ahora, hay algo más que... Los 5 principios de la Reforma Protestante son los 5 pilares de la teología sola reformada, gracia, sola fide, ¿verdad? Y digamos que esos son fundamentales, pero todavía hay más que rescatar. A ver, veamos. Porque, por ejemplo, el hecho de que una iglesia se haya metalizado, que haya comercializado la fe, también hoy en día es un principio. La iglesia, que es algo que es una campanada a la conciencia de la iglesia también. Porque si la iglesia evangélica hoy en día lo que está pensando es en templos, lo que está pensando es en instrumentos musicales, y olvidándose de la esencia del evangelio, ¿verdad? Que es no solamente rescatar almas, sino también rescatar cuerpos. Creo que necesitamos una reforma nuevamente, ¿no es cierto? Y aquí viene otra pregunta para la profesora Miriam Bermúdez. ¿A qué reflexión debe llevarnos esta celebración de los 500 años? Porque si lo que vamos en la celebración de los 500 años, lo que vamos a decir es lo que hizo Lutero hace 500 años, pues hombre, está bien. Pero ¿cómo conectamos la esencia que motivó la conducta de Lutero con la realidad del siglo XXI, Miriam? A ver, veamos. Nosotros tenemos, al igual que Martín Lutero, circunstancias que están haciendo que un sector, porque no vamos a decir que toda la iglesia, pero que un sector de la iglesia evangélica se ve en decadencia, por lo que acaba de hablar nuestro hermano. Estamos hablando del interés por el dinero, el menosprecio por el ser humano, tanto tienes, tanto vales. Estamos también viendo la situación política, la iglesia tomando injerencias en asuntos políticos, que desde nuestro punto particular no lo vemos de forma negativa, pero cuando es la política la que después toma posesión de la iglesia y se utiliza la iglesia como una herramienta para obtener adeptos políticos, no para mejorar al país. Entonces, todas esas situaciones se están viviendo hoy en día por un gran sector de la iglesia, y es necesario que se levante un Martín Lutero que nos abra los ojos y nos haga ver hacia dónde vamos. Por eso es importante la celebración de la Reforma, porque esto volvemos al pasado para traer estas enseñanzas y podernos hacer un autoexamen y ver qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo igual que el siglo XVI y hacia dónde nos van a conducir estas acciones que nosotros estamos tomando. Entonces, en otras palabras, lo que ustedes piensan hacer en la celebración de los 500 años es dar una campanada a la sociedad hondureña. Así es, hermano. Pero, es el anuncio. No vamos a ir a clavar las 95 tesis a una catedral, pero sí vamos a hacer el llamado un llamado de atención, un llamado, como usted acaba de usar la palabra, esa campanada que se utiliza para advertir qué es lo que está sucediendo y cuáles serían las consecuencias en los próximos años. Solamente son 500 años, relativamente el tiempo es poco lo que ha pasado, pero durante estos 500 años ha habido una gran transformación en la iglesia, un gran crecimiento, un gran auge, pero también estamos viviendo una época de decadencia moral dentro de la iglesia cristiana evangélica. Y eso tiene que cambiar, si no, nos va a pasar lo mismo que le sucedió a la iglesia tradicional,
en el siglo XVI. Muy bien, muchas gracias, profesora Miriam Bermúdez. Vamos a la siguiente pausa. No se vaya, permanezca con nosotros. Sé un líder. Estudia liderazgo avanzado. 10 módulos, 10 exámenes, 10 meses y un diploma que puede cambiar tu ministerio para siempre. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Gracias por estar con nosotros. Estamos abordando el tema de los 500 años de la Reforma Protestante y tenemos con nosotros a la profesora Miriam Bermúdez. Profesora, ¿es la Reforma Protestante relevante a las nuevas generaciones que están en la iglesia hoy en día? Quisiera, hermano, contestar con un rotundo sí esa pregunta que usted me acaba de hacer, pero lastimosamente no es así. Las nuevas generaciones tienen un gran desconocimiento de lo que es la Reforma Protestante, hasta tienden a confundir a Martín Lutero con Martin Luther King. Entonces tenemos problemas. Creo que esta generación de la cual yo soy parte ha fallado en transmitir esta visión a las nuevas generaciones. Pero aún estamos a tiempo, nunca es tarde, aún hay tiempo. Y esperamos que con el trabajo que estamos realizando, no solamente aquí en Honduras, porque yo sé que también en otras partes del mundo hay personas interesadas en rescatar los principios y los fundamentos de la reforma para implementarlos el día de hoy, hay esperanza. Con los jóvenes siempre hay esperanza si nosotros les dedicamos tiempo, si les compartimos la visión, si se las traspasamos a ellos, ellos van a ser los que van a llevar la bandera. Y como decía en el segmento anterior el doctor Saldívar, ellos se van a encargar de estar, no solamente de la campanada, sino de seguir con esa campana anunciando las buenas nuevas. Me llama la atención cuando usted dijo que necesitamos un Martín Lutero que haga una reforma. La pregunta es si en realidad de pronto Martín Lutero, todo lo que se dio alrededor de él, todo lo que pasó que provocó la Reforma Protestante, la ruptura, me pregunto si en realidad hoy en día lo que necesitamos es una reforma en cada iglesia, donde el pastor se convierte en un Martín Lutero que libere a sus miembros de tantas cosas que los atan, ¿verdad? Me pregunto si eso sería lo que nosotros necesitamos hacer hoy en día, en vez de tal vez tratar de hacer una reforma política como la hizo ese evento tan trascendental de la historia. ¿Qué opina usted, Miriam, al respecto? Invirtiendo el proceso, partiendo de las masas, de los pequeños sectores, trascendiendo hacia lo macro, hacia el país. Sería interesante ver que cada pastor, cada líder tome conciencia de volver a los principios bíblicos, volver a la doctrina de los apóstoles y seguir ese camino, aunque escuchemos voces de sirenas a nuestro alrededor que nos llaman, que nos quieren endulzar el oído para ofreciéndonos una vida de placeres o una vida mejor, que no perdamos de vista nuestra meta, la cual es servir, servir y servir hasta que nos duela. Así vamos a realizar esa reforma protestante. Tenemos que ir epilogando ya, Juan Carlos, el programa y vamos a ver cuáles son las conclusiones de este programa. ¿Qué sería la número 1 entonces? Yo creo que la reforma protestante está vigente hoy en día. Está vigente, es decir, que los efectos de hace y que es completamente correcto que nosotros los celebremos, ¿verdad? Esa sería una conclusión muy importante. Otra conclusión es que los principios de esa reforma, que se hablaron los 5 principios y otros que podemos agregar, son para todas las generaciones. Eso no puede cambiar porque es la esencia misma del cristianismo. Así es. Yo diría que deberíamos de aprovechar el 31 de octubre de cada año, en vez de echar fuera demonios y brujas, ¿verdad? Para recordar este hecho que es tan trascendental en nuestra vida. Y felicitamos al Seminario Teológico de Honduras porque, claro, ese es el día donde se celebra el Día de Brujas, claro, por supuesto, pero que por alguna razón es el día de la reforma religiosa también, y el seminario lleva ya muchísimos años celebrando este día, pero también una serie de talleres de identidad cristiana para que el cristiano conozca su identidad. Así es. Bueno, muchas gracias, profesora Bermúdez. Gracias a ustedes, amables televidentes, por habernos prestado su tiempo y para poder hablar sobre este interesante tema.
Lo esperamos en el próximo programa. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros.